Cordial saludo a los compañeros de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, especialización en Ingeniería de Software. Somos el grupo que va a exponer acerca de las bases de datos orientadas a objetos. Los integrantes son Milena Pulido Orellano, John Olivera Moreno, Diego Benítez Carranza. Las bases de datos orientadas a objetos se propusieron con la idea de satisfacer las necesidades de las aplicaciones más complejas. El enfoque orientado a objetos ofrece la flexibilidad para cumplir con algunos de estos requerimientos sin estar limitado por los tipos de datos y los lenguajes de consulta disponibles en los sistemas de bases de datos tradicionales. ¿Qué es una base de datos orientada a objetos? En una base de datos orientada a objetos, los elementos de datos son objetos y las relaciones se mantienen por medio de inclusión lógica. Las entidades de aplicación están representadas como clases, donde las clases son metaobjetos, que contienen los nombres de atributos y métodos de señal. Una base de datos orientada a objetos contiene un método sistemático de representación, de relación y de interfaz uniforme de usuarios en un sistema de mensajes que puede explorar los objetos y sus interconexiones. Estructura de una base de datos orientada a objetos. El paradigma orientado a objetos se basa en el encapsulamiento de datos y del código relacionado con cada objeto de una sola unidad. Conceptualmente, todas las interacciones entre cada objeto y el resto del sistema se realizan mediante mensajes. Por lo tanto, la interfaz entre cada objeto y el resto del sistema se define mediante un conjunto de mensajes permitidos. En general, cada objeto está asociado con un conjunto de variables que contienen los datos del objeto. Las variables corresponden con los atributos del modelo entidad-relación. Un conjunto de mensajes a los que responde. Cada mensaje puede o no tener parámetros o tener uno o varios. Un conjunto de métodos, cada uno de los cuales el código que implementa un mensaje, el método devuelve un valor como respuesta al mensaje. Mensaje en entorno orientado a objetos no implica uso de mensajes físicos en redes informáticas. Por el contrario, hace referencia al intercambio de solicitudes entre los objetos. Independientemente de los detalles correctos de su implementación, se utilizan a veces las expresiones invocar un método para detonar el hecho de enviar un mensaje a un objeto y a la ejecución del método correspondiente. Ejemplo de clase de objetos. Como vemos a continuación, la clase empleado tiene unas variables, un nombre de tipo cadena de texto, una dirección de tipo cadena de texto, una fecha de alta de tipo fecha y un sueldo de tipo entero. Tiene unos mensajes, sueldo anual, que retorna un elemento entero, obtener nombre, que devuelve un elemento tipo cadena de texto, un obtener dirección, que devuelve un elemento de tipo cadena de texto, y un definir dirección,
que recibe una nueva dirección de tipo cadena de texto y retorna un elemento de tipo entero, y una antigüedad que retorna un elemento de tipo entero. Conceptos que se manejan en las bases de datos orientadas a objetos. Identidad de objetos. Constructores de tipos. Encapsulamiento. Compatibilidad con los lenguajes de programación. Jerarquías de tipos y herencia. Manejo de objetos complejos. Polimorfismo y sobrecarga de operaciones. Creación de versiones. Identidad de objetos. Los objetos tienen identidades únicas, independientes de los valores de sus atributos. La estructura orientada a objetos automáticamente impone las restricciones relacionales generalmente más aplicables: dominio, llave, integridad de entidad e integridad referencial. Un sistema de bases de datos orientado a objetos provee una identidad única a cada objeto independiente almacenado en la base de datos. Esta identidad única suele implementarse con el identificador de objeto único, generado por el sistema conocido como Object ID. El valor de un Object ID no es visible para el usuario externo, sino que el sistema lo utiliza a nivel interno para identificar cada objeto de manera única y para crear y manejar las referencias entre objetos. La principal propiedad que debe tener un Object ID es la de ser inmutable. Es decir, el valor del Object ID para un objeto en particular nunca debe cambiar. Esto preserva la identidad del objeto del mundo real que se está presentando. También es preferible que cada Object ID se utilice solo una vez. Esto es, aunque un objeto se elimine de la base de datos, su Object ID no se deberá asignar nunca a otro objeto. Estas dos propiedades implican que el Object ID no debe depender del valor de ningún atributo del objeto, pues estos valores pueden cambiar. También suele considerarse inapropiado basar el Object ID en la dirección física del objeto en el almacenamiento, ya que una reorganización de los objetos de la base de datos podría cambiar los Object ID. Algunos modelos de datos orientados a objetos requieren que todo se represente con un objeto, ya sea un valor simple o un objeto completo. Así, todo valor básico, como un entero, una cadena o un valor booleano, tiene un Object ID. Con ello, dos valores básicos pueden tener diferentes Object ID, lo cual es muy útil en algunos casos. Por ejemplo, en algunas ocasiones se podría usar el valor entero 50 para representar un peso en kilogramos y en otras para referirse a la edad de una persona. Así podrían crearse dos objetos básicos con diferentes Object ID y ambos tendrían el mismo valor básico de 50. Aunque resulta útil como modelo teórico, esto no es muy práctico porque puede obligar a generar demasiados Object ID. Por ello, también la mayor parte de los sistemas de bases de datos orientados a objetos permiten representar tanto objetos como valores. Todo objeto debe tener un Object ID inmutable, pero los valores no tienen Object ID y se representan a sí mismos. Constructores de tipos. En las bases de datos orientadas a objetos, los valores o estados de los objetos complejos se pueden construir a partir de otros objetos mediante ciertos constructores de tipos. Una forma de representar tales objetos es considerar a cada objeto como una tripleta, ICV, donde I es un identificador del objeto único, el Object ID.
C es un constructor, esto es una indicación de cómo se construye el valor del objeto, y V es el valor o estado del objeto. Puede haber varios constructores, según el modelo de datos y el sistema orientado a objetos. Los tres constructores básicos son constructores de átomos, constructores de tuplas y constructores de conjuntos. Encapsulamiento. Tanto la estructura de los objetos como las operaciones que se pueden aplicar a ellos se incluyen en las definiciones de clases de los objetos. Compatibilidad con los lenguajes de programación. Una opción es extender un lenguaje para el tratamiento de datos como el SQL, añadiendo tipos complejos y la programación orientada a objetos. Los sistemas proporcionan extensiones orientadas a objetos a los sistemas relacionales. Ellos se denominan sistemas relacionales orientados a objetos. Otra opción es tomar un lenguaje de programación orientado a objetos ya existente y extenderlo para que trabaje con las bases de datos. Estos lenguajes se denominan lenguajes de programación persistentes. Estos lenguajes permiten a los programadores trabajar directamente con los datos, desde el lenguaje de programación, sin tener que pasar por un lenguaje para el tratamiento de datos como SQL. Se denominan persistentes porque los datos siguen existiendo una vez que el programa que los creó ha concluido. Jerarquías de tipos y herencia. Los esquemas de base de datos orientados a objetos suelen necesitar un gran número de clases. Sin embargo, varias clases son parecidas entre sí. Para permitir la representación directa de parecidos entre las clases, hay que ubicarlas en una jerarquía de especializaciones. El concepto de jerarquía de clases es parecido al de especialización del modelo entidad-relación. Las especializaciones de las clases son denominadas subclases, lo cual especifica atributos y métodos adicionales para una clase existente. Los objetos creados por medio de una subclase heredan todos los atributos y métodos de la clase padre. Algunas de estas características heredadas pueden ellas mismas haber sido heredadas de clases más altas en la jerarquía. Manejo de objetos complejos. Los objetos se consideran complejos porque requieren un área de almacenamiento sustancial y no forman parte de los tipos de datos estándar que suelen ofrecer los sistemas de gestión de bases de datos. Puesto que el tamaño de los objetos es considerable, un sistema de gestión de base de datos podría obtener una porción del objeto y proporcionarla al programa de aplicación antes de obtener todo el objeto. El sistema de gestión de base de datos podría también usar técnicas de almacenamiento intermedio y caché para obtener por anticipado porciones del objeto, antes que el programa de aplicación necesite tener acceso a ellas.